Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por conectarse a Diálogos con Avanza País, espacio que da el partido político Avanza País para formación justamente de sus militantes, simpatizantes y público en general. Ya venimos haciendo este tipo de actividades hace bastante tiempo y bueno, yo tengo el gusto de moderar estos encuentros. El día de hoy tenemos invitado a una persona militante del partido, un politólogo, ¿no? Experto en derecho parlamentario también, conoce mucho del tema que vamos a tratar hoy. El ideario de Avanza País, queridos amigos, el ideario de Avanza País promueve uno de sus puntos que habla es el tema de la estabilidad política y la separación de poderes. Hoy, más que nunca, este tema suena como que escuchamos mucho en las noticias, pero no entendemos por qué es importante y qué es por qué es importante tener la estabilidad política y justamente esa separación de poderes. Para eso hemos invitado a Miguel Ibarra. Miguel Ibarra es militante del Partido Avanza País, es politólogo y, como digo, también tiene experiencia en derecho parlamentario, años en el Congreso de la República. Cuando pasa por pasos perdidos lo saludan las estatuas que están por ahí porque lo conocen, no digo que sea viejo, pero lo conocen muchos años que ha pasado por ahí y conoce este tema de la la estabilidad política y la separación de poderes. Hay que verlo por qué es importante mantenerlo y por qué Avanza País está promoviendo esto. Y es necesario promover este principio básico del ideario partidario. Sin más, presento a Miguel Ibarra. Miguel, muchas gracias por conectarte con nosotros. Puedes activar tu audio y a escucharte durante estos 20, 25 minutos y de ahí tenemos algunas preguntas que a través de las redes sociales nos hacen llegar, gracias al Facebook, Instagram, las redes sociales que el partido tiene, el canal de YouTube, en fin. Cada día vamos creciendo más y agradecemos a la sintonía de los militantes y a sus simpatizantes. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Quiero agradecer antes la gentil invitación de Avanza País para poder hablar sobre un tema que coyunturalmente nos involucra a todos los peruanos. Estamos pasando por una crisis institucional, una crisis en la representación, también tanto el poder legislativo como ejecutivo, así como también un proceso de navegar rumbo a un cambio que, digamos, no se vislumbra respecto al tema de las políticas públicas. Entonces, la incertidumbre, la crisis política genera, pues, desesperación en la población y junto con ello una decepción respecto al tema no solamente de los representantes que tenemos en el Congreso y la Presidencia de la República, sino también el propio sistema democrático, en las instituciones de la democracia y particularmente en los partidos políticos, de tal forma que la crisis golpea duramente a la democracia como sistema político junto con sus demás instituciones. Entonces, la idea un poco de este conversatorio, que es básicamente compartir experiencias, saber un poco, es recordar o tocar, perdón, dos temas. El tema de separación de poderes, que tiene que ver con la distribución, digamos, funcional de las competencias que tiene el Estado entre legislar, entre gobernar y ejercer justicia, que es un tema que aparece post-Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, cuando se declaran por vez primera los derechos fundamentales y aparece al final la división de poderes, bajo la cual empieza a trabajarse este importante tema de reforma constitucional que está en todas las constituciones del mundo y que tiene dos grandes exponentes, ¿no? Montesquieu y John Locke, ¿no? Que son dos grandes filósofos trataístas que lograron desarrollar el concepto mismo de separación de poderes que nace a propósito, ¿no? De esta crisis que tenía, digamos, la monarquía respecto a los ciudadanos. Entonces, este reclamo, esta transición desde, digamos, la república, de la monarquía hacia la república, que promovió la lucha por las libertades y que genera, y por eso la toma de la Bastilla con la Revolución Francesa, es la que genera estos cambios que van generando en la población. Recordemos también, por ejemplo, que la propia bandera francesa, azul con rojo y blanco, proviene de esa lucha, es la consecuencia de esa lucha cuando dos bandos, cada quien con una bandera, se acercan hacia la plaza y en el centro se le suma el color blanco que representaba la monarquía encajonada casualmente con estos derechos fundamentales. La historia es muy rica y nos ha enseñado a poder entender sobre la base de cada experiencia de cada país, no todas son iguales, evidentemente, lo que ha significado para todos la lucha por la libertad, la protección de los derechos fundamentales, la estructura y organización del Estado
y cómo es que el ciudadano ve y espera del Estado, digamos, valga la redundancia, respecto a las necesidades básicas que él tiene que cubrir como salud, educación, que el Estado tenga que reflejar en sus políticas públicas casualmente estos temas. Voy a compartir con ustedes un PPT, si me permite. Creo que necesito autorización. Me dicen que enviar Sí, solicitud. a ver, no te preocupes. Eh, En este momento somos democráticos, Miguel. No, no te preocupes. Ahorita estamos dando la no me solicitud para... quepa la menor duda del espíritu libertario de mi querido amigo Gustavo Nakamura, No te preocupes. siempre preocupado. Ahorita vamos para ver eso. Ya está, ya. Creo que ya puedes, ya puedes. Ahora Sí, sí, ¿ya ya ves? está. Y se os Ahora sí. dará, Miguel. Así que, como dice Leire, adelante, por favor. Bien, entonces, bien, la estabilidad política y la separación de poderes son dos temas importantes y coyunturales para nuestro país que tienen que ver con lo que estamos pasando no ahora, en estos últimos años, sino en los últimos 20 años, ¿no? Hemos tenido procesos difíciles, complejos, desde la reforma constitucional del 79 con el 93, que ha permitido a lo largo de la historia de estos últimos años promover desarrollo, equidad, crecimiento, pero también generar una inestabilidad política importante. La reciente reforma constitucional que nos ha llevado a la bicameralidad es incluso también consecuencia de ello. Hemos ido hacia una reforma que ha creado un sistema parlamentario bicameral, es cierto, con una cámara, entre comillas, reflexiva, pero unidireccional. Es decir, el Senado toma la última decisión respecto a la aprobación o no de una ley, cuando en buena cuenta lo que debería darse es casualmente que al existir alguna discrepancia entre la Cámara de Diputados y el Senado, pueda crearse una comisión de conferencia, como existía en el Parlamento pasado, cuando teníamos en la década del 80 o 60, digamos, un Parlamento bicameral, no existía una comisión de conferencia para poder, de alguna u otra manera, corregir las confrontaciones o discrepancias políticas que podrían tener cada Cámara. Pero así han habido muchas reformas, estas no son todas. Hemos creado ministerios, hemos creado instituciones, hemos hecho reformas, programas sociales y un conjunto de reformas que han ido apareciendo. Pero bien, pero empecemos por la separación de poderes, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se define la separación de poderes como tal, ¿no? Nuestra Constitución, la Constitución vigente de 1993, lo que establece en su artículo 43 es el Estado es único e indivisible. No, no somos un Estado federal, no somos Brasil, no somos México, no somos Argentina, somos un Estado unitario, ¿no? Descentralizado sí, porque tenemos regiones, departamentos, pero somos uno indivisible. Tenemos un gobierno unitario representativo porque vamos a elecciones para elegir nuestras autoridades y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y cada poder, evidentemente, dentro del marco constitucional, tiene, digamos, sus funciones, prerrogativas, facultades que le permiten ejercer a cabalidad la competencia constitucional que se le ha brindado. Más allá de tener también otros organismos autónomos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la Junta Nacional de Justicia, que son organismos constitucionales, igual que el Jurado Nacional de Elecciones, que han sido creados casualmente para complementar este proceso de reforma institucional que va a hacer que la Constitución y los derechos de los ciudadanos se respete a cabalidad. Entonces, hay tres temas que son importantes tocar: democracia, gobernabilidad e institucionalidad. No son tres temas que tienen que ver mucho con el concepto mismo de Estado, de democracia, de gobierno y la forma constitucional como estamos organizados. Entonces, la democracia, vivimos una democracia representativa, ¿no? Es concebida como ese modelo, ¿no? Modelo de gobierno, de administración que adopta los ciudadanos o el Estado peruano para poder gobernarse en mérito a el respeto de ciertos derechos, de las libertades, del otorgamiento de facultades, de la representación, para poder, sobre la base de la legitimidad y la legalidad mediante un proceso electoral, otorgar a los ciudadanos que sean elegidos en elecciones libres la capacidad de representarnos y tomar decisiones en los órganos de gobierno del Estado. La democracia está involucrada evidentemente por conceptos como la libertad, como la igualdad, la solidaridad, la representación, la institucionalidad, el respeto por el Estado de Derecho en un marco constitucional y otros elementos y valores importantes que nos permiten casualmente poder participar dentro de ella. La gobernabilidad, por su parte, corresponde a la interpretación respecto a aquello que va a generar, de alguna u otra manera, credibilidad, estabilidad,
digamos, certidumbre jurídica y otros elementos importantes que la ciudadanía va a sentir como consecuencia del gobierno democrático que se tiene y del proceso legítimo de elección de sus autoridades. Entonces, la gobernabilidad es un concepto amplio que está involucrado con muchos otros factores que forman parte de su definición. Y la institucionalidad tiene que ver ya con aquellos estamentos, organismos creados dentro del marco constitucional y las leyes especiales para poder facilitar la administración y la transición del sistema democrático dentro de él. Los poderes del Estado, las instituciones creadas en el marco de la Constitución, los partidos políticos, las entidades del Estado que van a permitir casualmente que todo el aparato estatal y toda, digamos, la democracia en su conjunto funcione, generando estabilidad y consecuentemente gobernabilidad, que es una condición de mutuo acuerdo, de consensos, de trabajo, de logros y resultados también para la población. Pero como decíamos antes, la representación no nace sola, no viene por generación espontánea, es producto de una lucha, es producto de una conquista ciudadana que nos permite casualmente poder ir a esa importante división de poderes que le otorga al Estado competencias específicas. Ustedes saben que cuando aparece, digamos, la República o cuando aparece el Parlamento, propiamente dicho, en el siglo XVII y XVIII, una de las mayores luchas que tenían los ciudadanos contra las monarquías era la protección de los derechos respecto a los impuestos que cobraba la monarquía. ¿No? Entonces la iglesia y la monarquía y una especie de sociedad indisoluble que mantenía el gobierno en todos los feudos o reinados en los cuales se administraban los recursos que la población o la burguesía, digamos, aportaba para el sostenimiento de la iglesia y de la monarquía. Entonces, eso se acabó a partir de los abusos que se cometían y la Revolución Francesa, digamos que y la toma de la Bastilla es la cúspide, ¿no? De ese momento histórico en el cual se busca el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos y dejar de lado el gobierno monárquico. Entonces, La división de poderes de John Locke es un libro que está en el Tratado Civil, que nos da los primeros esbozos respecto al tema de la división de poderes y que se consolida con el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Entonces, hay un antecedente, sí, específicamente importante que nos permite entender el concepto mismo de democracia y separación de poderes. Segundo, bien. Entonces, ¿qué otro tema es importante poder tratar en este tema? Ya en el caso peruano, ¿no? A lo largo de la historia hemos tenido un desarrollo importante como democracia, pero hemos tenido niveles de crisis institucional muy importantes y muy marcados. Históricamente, el primer quiebre que tuvimos dentro de nuestro proceso constitucional y democrático, después de la recuperación de la democracia, con el golpe de Estado de Velasco, fue la restitución con el primer gobierno de Belaúnde y la constituyente de Haya de la Torre, con la constitución del 79. Pero en el 93 el Perú da un punto de quiebre, ¿no? O sea, giramos totalmente de un modelo hacia otro, porque recuerden que la constitución del 79 era socialdemócrata y estaba hecha en función a todos los derechos, principios y prerrogativas que correspondían a su tiempo y espacio. Es decir, recuerden ustedes que el socialismo se desarrolla en América Latina con fuerza a partir del 30 hacia adelante, con la aparición casualmente de la Guerra Fría y desarrollo de Rusia y todas las corrientes que van ganando espacio en América Latina, de la Revolución Cubana y todas otras que van desarrollándose. Entonces, en ese escenario, el Perú no estaba fuera de él. Entonces, las corrientes socialistas que venían por la formación del APRA en su momento, así como también influenciadas en el ambiente militar con Velasco y otras personas, generaba este nuevo espacio, digamos, de crecimiento sostenido sobre una concepción ideológica que nos permitía entender o asimilar, por así decir, y aceptar el hecho de que el socialismo era la mejor alternativa y modo de organizar y conducir los destinos del Estado, o sea, la cosmovisión hacia donde yo iba. Pero en el 93 el tema cambia porque en el 89 hay un punto de quiebre histórico, ¿no? Recuerden ustedes que con la disolución del ex-URSS, el Glasnost, Gorbachov cambia el escenario completo, donde la política internacional y gente como Francis Fukuyama lanza un libro del fin de la historia del último hombre para referirse básicamente al tema del triunfo del liberalismo contra el socialismo. Hablamos de fines de los 90. Y el Perú no estaba exento de esto, y no estaba exento de eso a partir de dos escenarios importantes. En principio, como usted sabe, Margot Vargas Llosa crea el movimiento Libertad y trae todo el pensamiento liberal al Perú y lo enfrenta contra la crisis generada por el gobierno del APRA dentro de un escenario estrictamente socialista. Pero, como dice a Río Revuelto, ganancia de pescadores, vino Alberto Fujimori, aprovechó la coyuntura, habló de independencia, se
proveyó de cada uno de ellos y ganó en las elecciones de 1990. Y aun cuando no tenía mayoría, en el 93 disuelve el Parlamento, crea el Congreso Constituyente en el 92 y en el 93 promulga la Constitución que hoy tenemos. Este modelo cambió el bicameralismo por un modelo unicameral. Bien, y dio espacio a nuevos movimientos y frentes políticos independientes que cambiaron también el modo de hacer política en nuestro país. Es decir, ya no estábamos sobre la base de concepciones ideológicas muy marcadas, sino básicamente de, digamos, conductas o políticas independientes, alejadas del sesgo ideológico y más guiadas por las políticas públicas. Es así que aparecieron, entre comillas, los denominados políticos independientes. Y así fue avanzando nuestra historia. En el transcurso de todo ese proceso, entre logros, desaciertos, crisis, periodos de corrupción, el Perú iba avanzando. No termina el gobierno de Fujimori en el 2000 con una crisis que lo obligó a renunciar desde Japón. Asumió en ese momento temporalmente el presidente del Congreso, en ese momento Valentín Paniagua Corazado, de ahí convocaron a elecciones, ganó Alejandro Toledo. De ahí vino Alan García, posteriormente Ollanta, luego vino Pedro Pablo Kuczynski, cada quien cumpliendo un quinquenio y la crisis empieza en este escenario. Entonces, curiosamente, pese a que nuestro país ha tenido hondas crisis de carácter político, básicamente en virtud de la confrontación entre partidos que tenían cierta representación, esto no ha tenido, digamos, un impacto desfavorable en el desarrollo económico de nuestro país. Si ustedes evalúan, las grandes reformas económicas realizadas a partir de la reforma del 93 han generado cambios importantes en el modelo económico del Perú que han permitido la sostenibilidad. Lo que no hemos logrado es reducir la brecha larga de la informalidad, que es una tarea a largo plazo. Pero no obstante ello, hemos generado riqueza, hemos generado un posicionamiento, nuestra moneda tiene un peso específico y estamos en crecimiento. Pero políticamente no. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no hemos logrado políticamente tener ese éxito que tenemos los peruanos en la parte económica en el continente sudamericano, acompañado de nuestra gastronomía también? Y es que nuestros partidos políticos son endebles, ¿no? Una de las herencias que nos dejó la reforma política del 93 es casualmente el debilitamiento de las organizaciones políticas. Y es un tema que nuestros líderes políticos no han sabido analizar, no han sabido capitalizar para generar nuevos escenarios y tampoco han sabido proyectar, porque si ustedes recordarán, cuando vamos hacia un cambio de gobierno, siempre hablamos de modelos coyunturales, ¿no? Nunca hay una política pública a largo plazo, una política nacional, siempre hay pro gobierno, planes de gobierno coyunturales que responden, digamos, a la visión del presidente que ganó y que implementa programas sociales o reformas que forman parte de su oferta política, pero que no está involucrada necesariamente en una línea a largo plazo. Entonces, cuando gana Pedro Pablo Kuczynski y se asienta a la izquierda respecto al gobierno, entre comillas, socialista de Ollanta, se esperaba un cambio importante porque era un personaje que venía a ser ministro, que tenía experiencia política porque había sido ministro con Belaúnde en su momento. Recuerden ustedes cuando cierran, cuando Velasco toma la presidencia, era ministro en ese momento ya Pedro Pablo Kuczynski. Y se vio involucrado en casos como los de Odebrecht, donde más de un presidente entró. Y finalmente termina anunciando y sube Martín Vizcarra, su vicepresidente. Martín Vizcarra, como ustedes saben, intenta cerrar o cierra el Congreso el 30 de septiembre del 2019 y, bueno, se convoca nuevamente un proceso, luego viene un proceso de vacancia, sube Manuel Merino de Lama, luego sube Francisco Sagasti, luego en elecciones libres gana Pedro Castillo, perdón, finalmente intenta un golpe de gobierno el 7 de diciembre de 2022 y es vacado del cargo y asume Dina Boluarte. Y en casi de 6 años tuvimos 6 presidentes. Esto denota una inestabilidad política en el Perú, sí. Genera riesgo a nivel de inversión también. Genera poca certidumbre jurídica respecto al marco legal que regula las inversiones en el país y promueve el empleo también. Entonces, si bien es cierto que tenemos de una u otra manera un modelo económico y político establecido en nuestra Constitución, que tenemos macroeconómicamente un crecimiento sostenido, los políticos no empatan con ese desarrollo ni con ese modelo del otro lado,
sino que generan un conjunto de suspicacias, de errores, de dificultades que los hemos visto con mayor amplitud en estos últimos años, ¿no? Al haberse evidenciado los casos de corrupción, los casos de limitación que tienen muchos de los políticos incluso para hacer propuestas, ¿no? Entonces, hemos pasado por crisis, sí, por crisis políticas importantes que han generado crisis institucional, ¿no? En algunos casos. Entonces, el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo generan siempre este tipo de conflictos en los últimos años que han dado mucho, digamos, mucho trabajo para el sistema democrático y los operadores políticos para poder analizar, para poder discernir, encontrar una salida viable para estos casos. Vamos a puntualizar aquí tres temas importantes en este proceso, ¿no? Cuando se cierre el Congreso con Martín Vizcarra, recordarán ustedes, y el premier en ese momento, que disolvieron el Congreso sobre la base de una, digamos, censura fáctica, ¿no? Una denegación fáctica, ese nombre le pusieron. No existe, no existe esa nominación jurídica, pero le pusieron un nombre, ¿no? Se llama denegación fáctica. Y denegación fáctica es que el Congreso no quería, digamos, retirar la confianza al último gabinete, a un ministro, ¿no? El Congreso finalmente, aun cuando Vizcarra decretaba, digamos, el cierre del Congreso por la denegación, le dio la confianza al ministro después, ¿no? Pero sin embargo, esto sucedió, se acató y se ejerció como tal. Entonces, han habido situaciones bien complejas en el país que han ido cambiando los escenarios. El tema de Sagasti fue un tema, bueno, el Merino de Lama duró casi pocos meses, duró solamente 5 días, Merino de Lama. Fue el presidente más breve que hemos tenido, era presidente del Congreso, le correspondía subir luego de la revocación o la vacancia de Martín Vizcarra, pero la subida de Francisco Sagasti genera otro escenario político, ¿no? Un escenario político en el cual, de alguna u otra manera, ese socialismo conservador, caviar que le llama, empezó a hacerse del Estado y del gobierno. Posteriormente concluye con una convocatoria de elecciones y el Perú vuelve a enfrentarse a un nuevo escenario político, ideológico y polarizado. No, las izquierdas revolucionarias, reformistas versus la derecha no conservadora que privilegiaba a las grandes empresas. Entonces el señor Castillo, si ustedes recuerdan en su discurso, hablaba mucho del tema de estatizar, de expropiar, o sea, estaba con todo el chip de Maduro y de la revolución bolivariana en Venezuela, y incluso en todo el proceso de acompañamiento, si mal recuerdan, se hablaba de que incluso Evo Morales de Bolivia bajaba en el sur del Perú a hacer campaña y que había mucho operador cubano en el Perú haciendo también campaña para poder, digamos, darle de alguna otra manera el triunfo al señor Castillo, que era el representante, entre comillas, de esa clase trabajadora, luchadora, socialista que empezaba a crecer en América Latina. Entonces, digamos, que este escenario generó una bipolaridad al momento de la confrontación. Y del otro lado, pues estaba la candidata del Fujimorismo que representaba esa derecha y que de alguna otra manera perdió también la elección porque gozaba también, o no gozaba, tenía la dificultad de tener un antivoto fuerte. Creo que eso ha sido un tema de cuestionamiento en su momento, porque muchos plantearon que no debieron votar por Pedro Castillo, que el voto no debió ser tan extremista porque no generó, digamos, los cambios que él prometió y las expectativas no fueron cumplidas. El ascenso de Dina Boluarte no cambió el escenario. No, no cambió el escenario para nada y de alguna otra manera nosotros hemos tenido sobre su gobierno una cantidad de crisis y problemas que han sido difíciles de manejar y difíciles de poder sostener. Hemos tenido en su gobierno el cambio de 61 ministros en 793 días, como apuntaba en su momento Martín Hidalgo, el director de la página política del comercio. Decía, a diferencia de los 43 ministros que ha tenido en 915 días Colombia, los 49 cambios de ministros en 1064 días de Chile, y en México los 40 ministros cambiados en 2130 días en el gobierno de López Obrador. Es decir, nosotros estamos en la situación política más crítica porque existe demasiada rotación en los cargos ministeriales que genera incertidumbre por una parte, que genera un experimento constante cada vez que estamos cambiando de ministro, que también genera crisis a través de las decisiones de la propia presidenta, porque hay ministros que tienen procesos judiciales ilegales que tienen que enfrentarse finalmente al Congreso y que en un momento le ha obligado a cambiar.
así como desencuentros entre los propios ministros que han generado también suspicacias al momento de llevar las sesiones. Se suma también al caso de Dina Boluarte, el caso de Nicanor Boluarte, su hermano, con la recolección de las famosas firmas para crear un partido nuevo, usando personas del Ministerio del Interior casualmente para poder recopilar esas firmas e inscribir su organización política con el caso de los subprefectos. El caso del Rolex, por el enriquecimiento indebido que tuvo la presidenta de tener un patrimonio que no correspondía con sus ingresos, concluido con la pobre conducción política que tiene la presidenta para resolver los problemas más complejos del país en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad ciudadana. El ministro del Interior va a ser censurado o cuestionado en pocas horas, en realidad, en el Congreso, a propósito de todo el pésimo manejo que se da a la seguridad ciudadana. Ya más de una bancada política que apoyaba el gobierno de Dina Boluarte está ya literalmente, digamos, cuestionando la política pública. Entonces, la política pública en seguridad ciudadana no ha tenido los logros que quería el ciudadano, que quería el sistema democrático. Pero no ha sido solo, que es un tema que también que hay que entender en su integralidad. El sistema de justicia no solamente está reducido al combate de la policía y la delincuencia, sino también a que jueces y fiscales hagan lo que les corresponde para poder evitar que ante la detección de algún ciudadano que haya delinquido, cometido un acto ilícito, sea recluido, detenido, investigado y procesado hasta ser sentenciado, evitando que éste salga. Entonces, eso es algo que no hemos podido hacer. O sea, recientemente han acusado de que han habido, digamos, delincuentes que han sido liberados por el Ministerio de, perdón, por la Fiscalía de la Nación para poder, digamos, continuar delinquiendo. O sea, están no habidos, porque el Ministerio Público, no, la Fiscalía de la Nación, los ha liberado. Entonces, hay un desencuentro entre lo que hace la Policía Nacional por una parte, entre lo que hace el Ministerio Público y entre también lo que resuelve el Poder Judicial. Entonces estamos hablando de que la crisis no solamente es ya de un poder del Estado, del poder ejecutivo que no puede manejarlo, tampoco del poder legislativo que no legisla para poder sancionar o aumentar las penas o otorgar más beneficios a la policía para que haga su tarea, sino también del sistema de justicia y del poder judicial. Entonces es un caso complejo que no puede manejar el ejecutivo y genera crisis, ¿no? Entonces tenemos por una parte la crisis política generada propia de la confrontación y la crisis que tiene cada partido y la propia presidenta con el nombramiento de sus ministros, y tenemos por otra parte la crisis institucional, que tiene que ver también con el debacle de las instituciones. Podemos tener una institución sólida como, qué sé yo, la Junta Nacional de Justicia, entre comillas, ¿no? Con todos los cuestionamientos que tiene, o el Tribunal Constitucional, o la Defensoría del Pueblo como institución, me refiero a eso, pero lo que hace que una institución cumpla su rol, tenga esa representación y legitimidad, es las personas que hacen posible el trabajo. Entonces, a veces, esta crisis política cuestiona y afecta la legitimidad y la legalidad de las autoridades que están al frente de las instituciones. Y con ello, la crítica evidente a la institución y al propio sistema democrático. Entonces, la crisis de la institucionalidad, así como el enfrentamiento entre poderes, destruye el sistema democrático. Entonces estamos avanzando hacia un momento en que alguien podría decir, bueno, como la democracia no funciona, de pronto una dictadura no va mejor. Y como los políticos que siempre hablan mucho y hacen poco, mejor los reemplazamos por quienes hablan poco y hacen mucho, que son aquellos que conducen, digamos, la vida política con la mano dura. Por esa razón que gente como Montauro crecía. Por esa razón es que gobiernos extremistas tienen un espacio considerable. Nosotros tenemos que tratar, en este extremo, de evitar que esas circunstancias afecten el sistema democrático. Entonces, como ustedes saben, a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchas reformas que nos han ayudado de alguna u otra manera a mejorar la gestión pública, por una parte, a mejorar la actividad política también. Hay que reconocer que ha habido cambios importantes, así como por otra parte también para conducir la política económica del país hacia afuera. Entre las reformas, digamos, legislativas que se han dado, el Perú, perdón, de política pública, podemos hablar, por ejemplo, de las reformas ministeriales que han habido décadas atrás, cuando se crea un ministerio para conducir todos los programas sociales que antes estaban divididos por los ministerios, para a partir de ahí crear un gran ministerio que administre estos programas sociales, que fueron reducidos porque eran mucho más, eran como 70 y poco.
fueron reducidos cerca de 40 o 30 para poder administrarlos de mejor manera. El gran problema es que creamos dos plataformas. CISFO por una parte, que lo maneja el Ministerio de Economía, y otro sistema más de monitoreo que lo maneja el propio Ministerio ya de Inclusión Social. Entonces, hay que tratar de uniformizar esos dos sistemas para poder tener una sola base de datos. O sea, increíblemente tenemos dos bases de datos de programas sociales, que no habla una con la otra para poder saber quién recibe qué programa y quién no recibe un programa. Eso ha generado superposición de programas, duplicidad y beneficiarios fantasmas en el caso de programas sociales. En la reforma de salud no hemos avanzado mucho. Tenemos un sistema de salud dividido en cuatro grandes grupos. Está el MINSA, por una parte, que agrupa todos los hospitales del Estado. Está el Seguro Social, que depende del Ministerio de Trabajo, no del MINSA, y que tiene salud por una parte. Tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. Acá, cada institución armada y policial tiene su propio hospital para su propia gente. Y tenemos además los hospitales como el de la Solidaridad que han sido creados por los gobiernos locales o, digamos, los gobiernos regionales, ¿no? Entonces tenemos un sistema de salud partido, resquebrajado, no unido, que sería incapaz de responder ante una emergencia, que es lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Entonces es una tarea que ningún gobierno lo ha logrado hacer. Por otra parte, tienes un sistema educativo que tampoco cumple con las expectativas propias del proceso. En marco de la educación básica regular, nuestros sistemas de formación, por ejemplo, no tienen bachillerato internacional. Nuestros estudiantes no están preparados para integrarse al mundo universitario en el mundo, sino que tienen que hacer programas para poder postularse a una universidad. Tienen que ir a una academia preuniversitaria, tienen que postular. O sea, no estamos preparando chicos, digamos, que puedan acceder al sistema universitario, sino chicos que tienen que ir a una academia para reforzar lo que no les enseñaron, ¿no? Además de tener muchas horas libres. Colegios que con infraestructura pobre, algunos sin agua, ¿no? Tienen su baño, pero no tienen agua. Y otros, digo, con un sistema educativo, digamos, carente, por ejemplo, de herramientas como libros y textos que estén cargados no de sesgo ideológico o sexual, porque se habla mucho también de la inclusión a partir de reconocer las comunidades LGTBI, sino que esté guiado más hacia la promoción del empleo y el emprendedurismo. Entonces, esos textos que tuvo que, recuerden ustedes, un escándalo que el Ministerio de Educación regresarlos, son, digamos, errores que demuestran que no estamos preparados para ir a un proceso, digamos, de educación de calidad, ¿no? Cometemos errores por sesgo ideológico o por sesgo de brecha de género. O sea, como tengo que enseñarle en un libro a un niño de primaria que es normal que un niño se bese con otro niño, o que una niña bese a otra niña, ¿no? O que un niño se viste de niña. Entonces, son temas cuestionables que no van con la formación que tenemos en el país, por hablar de un tema. Por otra parte, tienes universidades que tuvieron que pasar por un proceso de reforma con la nueva ley universitaria 3220 en el 2014 para poder cambiar el modelo educativo, ¿no? Tampoco hemos logrado, el Ejecutivo no logró tener una reforma importante y continuidad, porque si bien se hizo una reforma para licenciar y cambiar y mejorar el escenario, lo que no se hizo claramente fue, de alguna otra manera, continuar con el proceso de fortalecimiento, porque hoy tenemos universidades que no licenciaron, pero que están intentando regresar. Y hemos descuidado, por ejemplo, el SINEACE, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad. No lo hemos fortalecido, de tal forma que no hay control para institutos y tampoco para colegios en el manejo de la calidad educativa. En el tema de la centralización, el tema es peor. No hemos logrado crear regiones autónomas ninguna en 30 años. El sueño de la descentralización seguirá siendo un sueño porque no hay desconcentración real del poder. Es decir, los ministerios siguen concentrando la administración de sus recursos para hacer obras en algunos puntos. Es decir, no hay manejo autónomo de las regiones para poder manejar obra de infraestructura en materia de agricultura, de agua, de saneamiento, de construcción de puentes, veredas, de aeropuertos, de pistas, etc., no hay, porque no hemos logrado ir a ese escenario. Entonces el Estado ha fracasado en tema de centralización, ha fracasado en reforma de salud, no ha concluido la política de reforma educativa. Por otra parte, el tema de nuestra política migratoria y de fronteras también sigue siendo una crisis. Es decir, no tenemos puestos de control fronterizo y de carácter migratorio adecuadamente diseñados y geopolíticamente también para evitar la filtración o el manejo inadecuado de nuestras fronteras. No tenemos una política clara en ese tema fronterizo. Está reducido nuestro sistema de migratorio a una mínima expresión en la ciudad de Lima con algunas, digamos, pocas oficinas descentralizadas en la zona de frontera del país. En términos de seguridad ciudadana, creo que ya es evidente que el crimen organizado ha evolucionado considerablemente en nuestro país
que recibimos organizaciones criminales de México, de Venezuela, de Colombia, vendrán también de China en su momento con la migración china y nos van a generar un conjunto de dificultades que no vamos a poder manejarlo si que ahora no planificamos ese tema. Por otra parte, en materia comercial, si bien es cierto, el trabajo conjunto con China nos va a permitir tener puertos seguros para poder exportar, no hemos logrado hacer el desarrollo importante de infraestructura. La infraestructura vial que podría unir Brasil con el Perú para fomentar el crecimiento y el comercio es un tema que el Perú está esperando que lo haga otro, pero no emprende una tarea, digamos, importante para poder impulsar ese proceso. Y así hablaríamos de muchos temas, ¿no? Sin contar, ya que en el aspecto cultural, lo que tiene que ver con la protección de nuestra vía bandera, que es el pisco, por ejemplo, ¿no? Antes peleamos con los chilenos, si ustedes saben, por el tema del pisco, y hoy peleamos también con los argentinos. Porque los argentinos han sacado un pisco que se llama pisco calavera y lo venden en su país como pisco, ¿no? Que se parece al Sangani boliviano y a otros tragos más que están apareciendo en otros países. Entonces, tampoco el tema de la identidad en ese rubro se ha sabido diseñar. Entonces, cada error cometido por el gobierno, por gobiernos que son temporales, con falta de equipo de gobierno, genera inestabilidad, falta de credibilidad y consecuentemente la crisis de la institucionalidad democrática en el país. Es decir, tenemos instituciones que no cumplen su fin, que no logran resolver problemas, que nos generan más crisis y que encima de todo genera corrupción. La corrupción es otro de los temas que ningún gobierno ha logrado combatir de una manera efectiva y eficiente. Entonces, es un tema que también nos debería llamar a la reflexión a fin de poder nosotros casualmente, de alguna otra manera, tener herramientas válidas para poder decir que existe una política de lucha contra la corrupción bien marcada. Y no es creíble hasta cierto punto todo lo que puede decir el gobierno porque la propia presidenta está involucrada en casos de corrupción. Eh, todos nuestros presidentes están presos o procesados, algunos suicidados por temas de corrupción con Odebrecht, y una serie de funcionarios están procesados por una cantidad de delitos contra la administración pública. Entonces tenemos un conjunto de elementos que generan lo que se llama esa crisis política de la que hablamos, ¿no? Esa crisis institucional que deteriora la representación, el concepto de representación, que deteriora el concepto de legitimidad y solamente te deja con el concepto de legalidad. Es decir, es legal, pero tu mandato ya no es legítimo porque yo ya no creo en ti, porque es defraudado. Entonces, ¿por qué? Porque el ciudadano de a pie no ve resultados concretos. Y si hablamos del Congreso propiamente dicho, el tema está mucho más complejo, porque hay mucha movilidad en las bancadas, se crean grupos parlamentarios nuevos, hay mucho transfugismo y hay muchos casos cuestionados por el temas de carácter ético, ¿no? Hay muchos congresistas que están desfilando por la Comisión de Ética por recorte de sueldos, por uso indebido de los gastos de representación, por tocamientos indebidos, acusados de violación. Es decir, hay casos que creo que no hemos visto en 30 años en nuestra historia, pero que todos se han acumulado en estas fechas. En el Parlamento pasado había exactamente lo mismo. Entonces, la clase política se ha deteriorado. Los partidos están escogiendo a postulantes al Congreso de la República que no tienen ni los conocimientos, ni las cualidades éticas, ni los valores, ni la voluntad necesaria para poder trabajar en beneficio de la población, sino en beneficio propio. Entonces, ¿qué están haciendo los partidos políticos? ¿Cómo se involucran en este proceso? ¿Cómo generan ese cambio? Es un tema que sí debería preocuparnos porque es la consecuencia del rechazo ciudadano hacia los partidos, hacia la clase política, proviene a partir de ese elemento que el partido lleva para poder gobernar. Porque la forma como la representación se ejerce es a través casualmente de la asignación, de la elección. El ciudadano le otorga poder a un parlamentario, un representante, para que, como su nombre lo dice, lo represente ante el poder legislativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces cuando gana el representante por un partido? Ese representante renuncia al partido y se va a otro. En ese momento está defraudando al elector que votó por él y su partido, pero que se está yendo a otro lugar. Entonces, sin contar todos los casos de corrupción, de afectación de derechos, de vulneración y de escándalos, como el caso de las presuntas mujeres dedicadas a la venta de actividad sexual en el Congreso, que están involucradas con funcionarios y con congresistas que están en el proceso de investigación. Así como otros casos también vinculados al recorte de sueldo, como mencionaba, o a favores destinados a beneficiar a ciertas empresas o personas en particular.
Dos temas importantes también que quería tocar tienen que ver con las relaciones poder legislativo-poder judicial. El poder legislativo, si bien es cierto, tiene una crisis importante de legitimidad, de representación, ha tenido funciones que han sido cuestionadas en su momento por el Poder Judicial a través de resoluciones. Entonces, el Tribunal Constitucional ha sabido hacer respetar el fuero del Congreso de la República en dos casos. En principio, para la elección del defensor del pueblo, el cual fue llevado hasta el TC por el control judicial de la decisión del Congreso de la República, así como por otras cuestiones sobre el nombramiento de altos funcionarios del Estado y la facultad para emitir leyes de reforma de ciertas entidades. Entonces, el Congreso de la República hizo defensa cerrada de sus preceptos constitucionales, facultades, perdón, y logró que la designación del defensor del pueblo, la facultad de fiscalizar y controlar y dar leyes, la facultad de nombrar funcionarios, se respete en función a lo que la Constitución le ha otorgado al Congreso como facultad exclusiva. Otro tema que ustedes recordarán también es la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Quienes excedieron el tiempo que tenían que estar permanentes en la sala, valga la verdad, en el caso de Inés Tello y Aldo Vázquez, que ya habían sobrepasado el plazo, pero que sin embargo pretendían quedarse. Entonces, hubo todo un proceso en el cual finalmente el TC le dio la razón al Congreso de la República respecto a las facultades que tiene para poder nombrar a los funcionarios y removerlos a la vez. Son dos casos importantes que tienen también que ver con el conflicto en Poder Legislativo y Poder Judicial, porque siempre hablamos del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que la presidenta se enfrenta con el Congreso, que la disolución del Congreso, que la vacancia presidencial, pero a veces no hablamos del conflicto que también existe entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que se ha estado politizando en los últimos años al punto de querer involucrarse en el tema de el ejercicio de las facultades o competencias exclusivas que tiene el Congreso para poder nombrar funcionarios, para aprobar leyes de control o para, digamos, derogar la norma de nombramiento de algunos funcionarios de la Junta Nacional de Justicia. En este caso, el Congreso nombra o destituye. Lo destituyó porque cumplieron su fin. Entonces, estos son temas importantes, ¿no? Hemos visto que, de alguna u otra manera, el Ejecutivo se ha enfrentado con el Legislativo cuando han habido tres cosas en común. Es un tema que es importante recordarlo en los últimos 20 años. En los últimos 20 años hemos tenido presidentes que no han tenido una mayoría sólida en el Parlamento. Y esa situación de no tener una mayoría en el Parlamento los ha puesto en crisis. El, el punto, digamos, de un mejor ejemplo, el punto de quiebre de mejor ejemplo, es la elección de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, cuando Fuerza Popular, con una arrolladora mayoría, ¿no? Lejos de plantear una reforma y un conjunto de acciones para poder ir hacia una transición democrática que nos permita establecer políticas públicas a largo plazo, lo que buscó era gobernar desde el Congreso, tratando de avasallar al presidente, y lo que pasó después fue consecuencia de la mala decisión política de Fuerza Popular, que tenía una gran mayoría, logró desperdiciar el mejor momento de su vida para hacer reformas importantes y ganar esa adhesión política que tanto quería para la próxima elección, ¿no? Este escenario solo se compara, de alguna otra manera, ¿no?, con lo que en su momento le pasaba casualmente a Alberto Fujimori en el 90, cuando ganó la presidencia, pero no tenía mayoría, porque la mayoría la tenía evidentemente el APRA, Fredemo y otros movimientos. Entonces, eso propició que siguiera el golpe de Estado en el 93. Pero sin embargo, pero Pablo Kuczynski no lo hizo, ¿no? Y después vino la asunción de Vizcarra, y Vizcarra sí lo hizo. Sí lo hizo porque se dio cuenta que no podía gobernar con una mayoría de esa naturaleza, y lo que, a través de la interpretación fáctica. Y lo que vino después fue ya el gobierno de Sagasti, luego vino ya posteriormente Castillo, y ya la historia es conocida. Entonces, siempre había un cuestionamiento respecto a las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo. La debilidad del Ejecutivo siempre ha sido no tener mayoría en el Parlamento. Y la debilidad del Legislativo es no tener claro qué es lo que quería realizar como reforma en el Ejecutivo. Entonces, porque además, recordemos que esa fortaleza del Ejecutivo estaba compuesta por un conjunto de agrupaciones políticas que en alianza o coalición llegaban a la mesa directiva. Y a propósito del Congreso y la mesa directiva, también hay que entender que el propio Congreso como tal no ha sufrido una reestructuración real. Por ejemplo, sabrán ustedes que no tenemos un servicio parlamentario de carrera. Casi un tercio del personal del Congreso es de carrera, pero el resto no. Es personal, de alguna otra manera, de
la organización parlamentaria. Esos son cargos de confianza traídos. Y bien, de ahí quiero culminar. De pronto, si alguien quiere hacer una pregunta para poder seguir avanzando. Gracias, Gustavo. No, gracias a ti, Miguel. Muy interesante todo lo que has tocado. Y bueno, el tiempo nos apremia, nos ha ganado, porque es así. Estos diálogos son en realidad un conversatorio que no dura más de una hora. Y como reflexión, creo que todo lo que has mencionado, nuestro país tiene un marco constitucional y hoy llega a una bicameralidad distinta a la que fue antes en los 80, muy distinta. Será un ejercicio para ese equilibrio de poderes. Solamente tengo una pregunta muy breve, breve, un minuto poder contestar, porque mucha gente dice, bueno, equilibrio de poderes quiere decir que es mejor que el presidente sea uno y el Senado y diputados, que así se va a llamar ahora, el Congreso, sean de oposición. La experiencia nos ha demostrado que cuando no son mayoría o tienen un grupo fuerte, músculo político importante en el Congreso, o sea, empiezan las peleas, ¿no? ¿Tú crees que es importante que la gente entienda que ahora también es importante que, por quien voten de presidente, tengan un grupo parlamentario fuerte? Eso ayudaría a tener el equilibrio de poderes. Muy breve, nada más. Totalmente de acuerdo. Un presidente que no tiene mayoría en el Parlamento difícilmente va a poder gobernar con tranquilidad. En todo caso, será sujeto de un mundo de cuestionamientos, de condicionamientos, que van a evitar que algunas políticas de reforma puedan implementarse. Es necesario que un presidente tenga mayoría en el Parlamento para que tenga tranquilidad y la libertad para hacer reformas. Quiero agradecerte por la pregunta y dejar estas 4 reflexiones sobre Avanza País para los que nos escuchan. Avanza País tiene la idea de que el tren representa nuestra visión descentralista de buscar unir los pobres, pero en un futuro de crecimiento sostenido y desarrollo con equidad y igualdad de oportunidades. Tenemos como valores siempre llevar consigo nuestros valores de justicia, paz, libertad y democracia. Nuestro compromiso, además, representa nuestra fuerza y la voluntad de cambio con todos y para todos, y ese camino de libertad cuyos rieles representan, que transitamos por ese camino de 2 rieles que representan el camino de la libertad, un camino construido con el trabajo de cada peruano. Gracias por la invitación, Gustavo. No, gracias a ti, Miguel, es tu partido, tú eres militante, gracias a la diligencia también de Avanza País que ha permitido que tú puedas intervenir en esta exposición. Lo has resumido muy bien en el caso del ideario y lo que representa Avanza País. Es importante el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes necesitas, en este régimen que tenemos presidencialista, una buena fuerza parlamentaria. Un claro ejemplo para los que son libertarios y todo, lo que está pasando con Javier Milei. Milei en Argentina en octubre tendrá elecciones parlamentarias y si llega a tener mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, podrá hacer las reformas que necesita. En este momento no puede hacer de todas, tiene que pactar con muchas fuerzas políticas para poder conseguir los resultados. Con lo cual, ¿qué cosa quiero decirles? Que pactar no es lo bueno, sí es bueno, pero necesitas tener un músculo político importante porque la fuerza política se mide en el Parlamento, señores. No en los ministros, no en la presidencia, obviamente es una figura política importantísima, la primera del Perú, pero donde se juega el discurso y el quehacer político es en el Congreso. Y en el próximo quinquenio vamos a tener diputados y senadores. Así que sin más, gracias, Miguel, gracias por resumir la importancia, perdón, del ideario de Avanza País y la importancia de este equilibrio de poderes, esta estabilidad política que incluso un partido político como es el tuyo de Avanza País obviamente lo pone incluso en su diario partidario. Sin más, muy buenas noches, muchas gracias por todas las personas que nos han seguido en las redes sociales. Hemos tenido muy buena acogida, Miguel. Hemos llegado en el Facebook casi a 250, 260 personas conectadas y en las demás redes sociales de la misma forma. Así que, sin más, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo martes donde vamos a hablar de descentralización. Y para eso vamos a traer a un teniente alcalde, miren lo que estoy diciendo, distrital,
que conoce de oficio cómo viene la descentralización, no solamente desde el punto de vista teórico, porque este señor lo vive. Por eso hemos traído a Miguel, porque lo vive, porque él también trabaja en el Parlamento y sabe la importancia de esta separación de poderes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches.